Hola, bendiciones hermanos. Estamos aquí en la clase número 4 de Evangelismo del Seminario Teológico Talmud. Estamos tratando, en la clase anterior hablamos de cómo deberíamos evangelizar, cuál debe ser nuestra disposición, nuestra actitud cuando estamos cumpliendo esta tarea que Cristo nos encomendó. Entonces, seguimos en esta clase en este mismo tema de cómo deberíamos evangelizar. En nuestra evangelización deberíamos usar la Biblia y provocar la autorreflexión. En 1 de Corintios 15, Pablo resume sucintamente el mensaje del Evangelio. 1 de Corintios 15, de 1 a 5, leemos de la siguiente forma. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, en primer lugar, Pablo recibió el Evangelio de Cristo mismo. En Gálatas 1, versículo 11 y 12, Pablo también nos informa esto cuando dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Su conocimiento del evangelio fue también confirmado por las escrituras que predijeron el sufrimiento y la resurrección de Cristo. En 1 de Corintios 15, versículo 3 y 4, Pablo dijo, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Segundo, Pablo se refiere a lo que llamamos el Antiguo Testamento. Obviamente, en aquel entonces aún no existía el Nuevo Testamento, entonces todo el embasamento de Pablo para predicar el Evangelio estaba en el Antiguo Testamento, que eran las escrituras que existían. Pero, como vemos, él se basaba en la Escritura. Tercero, esto significa que de diversas formas, el Antiguo Testamento predice y anticipa mediante sombras que Jesús cargaría con los pecados, muriendo y resucitando. Para quien es lector de la Biblia, esto es obvio, porque cuando leemos el profeta Isaías específicamente, el profeta Zacarías y todos los otros profetas, cuando leemos los salmos, cuando leemos la Biblia, el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que hay muchos pasajes, hay muchas profecías, hay muchos textos que apuntan exactamente a Cristo y la obra que Él hizo. Cuarto, si no tuviéramos el Antiguo Testamento, no sabríamos tanto acerca de. Veamos. Y una observación aquí, hay muchos que dicen, el Antiguo Testamento fue escrito por hombres, los hombres ya habían visto lo que había pasado, entonces registraron. No, el Antiguo Testamento fue escrito antes de que Cristo naciera y antes de que Cristo muriera en la cruz. Entonces, no había cómo los que escribieron el Antiguo Testamento saber de las cosas que iban a pasar después, a no ser que Dios mismo les inspirara y les revelara. Entonces vemos cómo el Antiguo Testamento es fidedigno, es la palabra de Dios, porque incluso el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, si no tuviéramos el Antiguo Testamento, no sabríamos tanto acerca de la creación del mundo por parte de Dios, la caída de la humanidad en el pecado y sus consecuencias, el carácter de Dios que se revela en su misericordia, paciencia, gracia, perdón, juicio, y más en el registro del Antiguo Testamento referente a su relación con Israel y las naciones.
También no sabríamos la promesa de Dios de enviar un rey, el Mesías, para redimir a su pueblo. También no sabríamos la exigencia de Dios de un sacrificio que expíe el pecado. Todas estas informaciones tenemos por el Antiguo Testamento. También todas estas cosas forman la base para comprender la buena noticia acerca de Jesús y nos ayudan a comprender. Entonces, son la base para la buena noticia, para el Evangelio, y nos ayudan a comprender el Evangelio. Por eso que siempre hemos dicho, si no hablamos primero de quién es Dios, lo que hizo y lo que exige, y quién es el hombre delante de Dios por causa de su pecado, no vamos a entender la importancia de la obra de Cristo y no vamos a valorar esta obra y no vamos, por supuesto, darnos cuenta de que necesitamos creer en Jesús y arrepentirnos. Entonces, esas informaciones que tenemos y vienen exactamente del Antiguo Testamento son muy importantes para que el Evangelio, la buena noticia, pueda ser predicada, pueda ser entendida y pueda ser creída por el hombre. Aunque Pablo está hablando acerca del Antiguo Testamento en este pasaje, está claro que el Nuevo Testamento mismo, está claro por el Nuevo Testamento mismo que el Nuevo Testamento es crucial para nuestra comprensión del Evangelio. Que toda la Biblia es fundamental para nuestra comprensión del Evangelio parece obvio, pero lo que podría ser menos obvio es la implicación de que deberíamos usar realmente la Biblia en nuestra evangelización. ¿Y cómo podemos hacer esto? Siguiendo el ejemplo de Pablo, en nuestra evangelización deberíamos usar la Biblia, no filosofías, no conceptos, no cosas que la gente piensa, no modismos, cosas que uno crea, pero debemos usar la Biblia. Otra vez, siempre debemos nos acordar, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. No son nuestras palabras, no son lo que yo pienso, no son las filosofías, no es la doctrina de la iglesia. El poder de Dios para la salvación de la gente es el Evangelio, la palabra de Dios. Por tanto, si vamos a evangelizar, lo que tenemos que predicar es la palabra, nada más que esto. Y si no predicamos la palabra, por supuesto, no estamos evangelizando. Hay incontables maneras de usar la Biblia en la evangelización. Estas son solo algunas de ellas. Por ejemplo, leer a través de uno de los evangelios con un amigo que no sea cristiano. Pregúntale lo que piensa sobre quién es Jesús, lo que él enseñó y lo que su muerte y resurrección significan. Entonces, usted puede invitar a un amigo o un familiar que no conoce a Cristo a leer un evangelio juntos, una vez a la semana o 2 veces a la semana, y ahí van a conversar sobre lo que está escrito ahí, siempre con el énfasis en la persona de Jesús y siempre preguntando lo que él piensa y entiende y sabe de la muerte y resurrección de Jesús, de lo que significa. Y aprovechando siempre estas oportunidades para predicar lo que es el Evangelio, se acuerden los 4 puntos, Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Y de esta forma, la semilla del Evangelio va siendo sembrado en el corazón de la gente. Y en el momento preciso, exacto, Dios va a llevar a esta persona al arrepentimiento y a nacer de nuevo. Y entonces, sí, tornarse un cristiano y un discípulo de Jesús. Comparte un pasaje de las Escrituras que te ha impactado y utilízalo como un trampolín para llegar al Evangelio. Se supone, obviamente, que cada cristiano tiene y debe tener una vida devocional a diario, que implica en la lectura de la Biblia todos los días y un tiempo de oración y adoración a Dios a diario, también a solas con Dios. Cuando una persona hace esto, entonces su lectura diaria de la Biblia y el tiempo de oración van a dar recursos, formas de compartir lo que ha leído en la Escritura con alguien y de esta forma hacer un puente
para que pueda llegar y predicar el evangelio a otras personas. Ahora, si uno no tiene el hábito de leer la Biblia a diario y de orar, o sea, no tiene una vida devocional, va a ser muy difícil, porque ¿qué va uno a compartir si no se alimenta de la palabra de Dios? Memoriza un esquema sencillo del Evangelio que se basa en algunos pasajes claves de la Escritura. Y ahí usted debe se acordar de los 4 puntos, debe memorizar un texto que pueda explicar de forma objetiva cada uno de estos puntos y de esta forma, en pocos minutos, de una forma muy sencilla, clara y objetiva, predicar el evangelio a la gente, porque en general está con prisa, está corriendo, no tiene tiempo. Entonces es importante, memoriza un esquema sencillo del evangelio con pasajes claves y que de esta forma, con pocas palabras, puedas compartir el evangelio a la gente. Cuando los que no son cristianos hacen preguntas sobre el evangelio o sobre el cristianismo, llévalos a pasajes específicos de la escritura para que puedan ver las respuestas por sí mismos en la palabra de Dios. Así que es obvio que si uno no lee la Biblia y no estudia la Biblia, no va a poder a satisfacer a este punto. ¿Cómo vas a contestar las preguntas de las personas basado en lo que la Biblia dice? ¿Cómo vas a llevar las personas para que lean en la Biblia mismo las respuestas que están buscando a sus preguntas si usted no conoce la Biblia? Este es el gran problema. Es imposible evangelizar, predicar el evangelio si uno no está comprometido, no estudia, no lee la Biblia. Entonces, este es un prerequisito que se supone que cada creyente debe desarrollar. Y es triste que no lo hagan. En Pentecostés, en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo desciende y los discípulos hablan en otras lenguas, Pedro se levanta para explicar lo que está pasando y proclama quién es Jesús y lo que él ha hecho basándose en el Antiguo Testamento. Consideremos la última parte de su discurso. Hechos 2, 32, 41, dice así: y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por esta lectura bíblica de Hechos, aprendemos algunas cosas. Primero, Pedro le dice a toda la casa de Israel que sepa con certeza que Jesús, a quien ellos crucificaron, es Señor y Cristo. Esto es muy importante. La gente tiene que estar consciente de que no son autosuficientes, de que hay un Señor y este Señor es Cristo. No importa si les guste o no les guste, si aceptan o no aceptan esto, esta es la verdad que la Biblia nos enseña. Segundo, las personas fueron compungidas al final
del sermón de Pedro, en el versículo 37, y muchos de ellos aceptaron el mensaje de Pedro, se arrepintieron de sus pecados, confiaron en Cristo y fueron bautizados. Tercero, Pedro llama la atención de sus oyentes, explicando el significado de los acontecimientos que habían visto al acusarlos de ser culpables delante de Dios a causa de su pecado y ordenarles arrepentirse y creer en Jesús para ser salvos. ¿Qué podemos aprender de esto? En primer lugar, deberíamos decirle a la gente lo que deben hacer para ser salvos y debemos instarlos a convertirse de sus pecados y confiar en Cristo. En segundo lugar, debemos confrontar a la gente con su pecado. Obviamente, esto requiere de tacto y sensibilidad, pero no debemos dejar de decirle a la gente que son pecadores ante Dios y que su juicio está en contra de ellos a causa de su pecado. Hoy día, la gente se enoja y se ofende muy fácil por cualquier cosa que uno le diga. Entonces, es difícil de predicar el evangelio muchas veces y la gente tiene incluso, hay muchos cristianos que tienen miedo de confrontar a la gente y confrontar sus pecados. Pero es una cosa que debemos hacer y debemos hacerlo no por nuestras palabras, pero por las palabras de la Biblia, que dice la Biblia de uno mismo. Entonces, debemos confrontar el pecado de la persona y de esta forma hacer con que piensen sobre lo que hacen, cómo está su vida, lo que está pasando, para que puedan de verdad arrepentirse y creer en Jesús. Una manera de describir el enfoque de Pedro a sus oyentes es que él provocó una autorreflexión. Los confrontó directamente con su culpabilidad. Se compungieron de corazón y Pedro les instó a arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo. Provocó que consideraran lo que habían hecho, cuáles eran las consecuencias y lo que tenían que hacer para ser reconciliados con Dios. Siguiendo el ejemplo de Pedro en nuestra evangelización, deberíamos provocar la autorreflexión. La buena noticia hace un reclamo. La buena noticia hace un reclamo en cada una de nuestras vidas personalmente. Afirma que cada uno de nosotros ha sido creado por Dios. Un reclamo acerca de la forma en que le hemos ofendido personalmente y una afirmación de aquel en quien tenemos que confiar para ser reconciliados con Dios. La noticia del Evangelio es a la vez muy pública y muy personal. La gente tiene que considerar su llamamiento directo sobre sus propias vidas. Esto es importante porque hoy día hay muchos que tienen la idea de que porque nacieron en una iglesia cristiana o porque sus padres son cristianos o porque siempre estuvo ahí, toda su familia es cristiana, entonces él no tiene que hacer nada y ya está salvo. Y esto es un engaño. La salvación es algo personal. Aunque uno ha crecido en la iglesia desde niño, aunque uno tiene una familia de cristianos, sí también necesita arrepentirse de sus pecados, creer en Jesús para que tenga salvación. La salvación no se hereda de los padres a los hijos. La salvación es algo individual y personal que cada uno tiene que conocer. Por eso vemos que también en la iglesia hoy día, en los que están en la iglesia, hay una gran necesidad de predicarse el evangelio, porque hay muchos que están ahí acostumbrados con el evangelio, acostumbrados con la palabra de Dios y de esta forma piensan que está todo cierto, todo listo y que no necesitan de nada más. Entonces, observe cómo es importante que estemos confrontando a las personas con sus pecados y que también estemos ayudándoles que puedan reflexionar, autorreflexionar sobre su condición delante de Dios. En resumen, deberíamos evangelizar con honestidad y urgencia, con gozo y oración, usar la Biblia y provocar la autorreflexión. Estas son ya los tips que hemos visto
de cómo debe ser caracterizada, lo que debe caracterizar nuestra evangelización. Entonces, hago hincapié aquí. Honestidad y urgencia, gozo y oración, usando la Biblia y provocando la autorreflexión. Jesús llama a la iglesia a una vida colectiva de unidad y amor para mostrar el evangelio y hacerlo elogiable a los ojos del mundo. En 1 de Juan 13, inmediatamente después de que Jesús dice a los discípulos que uno de ellos le traicionaría, les da un mandamiento nuevo. Juan 13, 31, 35 está escrito: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por esta lectura, entonces, en primer lugar, vemos que cuando Jesús dice que Dios será glorificado en él y que a donde él va los discípulos no pueden ir, del versículo 31 hasta el 33, Jesús se refiere a su muerte inminente en la cruz, la resurrección y la ascensión al Padre. Segundo, el nuevo mandamiento que Jesús da a sus discípulos es que se amen. Tercero, los discípulos han de amarse unos a otros como Jesús los ha amado. O sea, el estándar que Cristo pone de la forma como los discípulos deberían amarse unos a otros es la forma como él mismo amó a los discípulos y la gente. O sea, es un estándar bien alto, bastante alto. Cuarto, amarnos unos a otros tal y como Jesús nos amó a nosotros, significa que estamos dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos por los demás, a servir a los demás y a poner a otros antes que a nosotros mismos. El amor de Jesús por nosotros nos motiva a amar a los demás, porque si Jesús, nuestro Maestro y Señor, estuvo dispuesto a humillarse y a morir en la cruz por amor a nosotros, entonces nosotros que hemos sido tan amados por él, somos llevados naturalmente a amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo del mismo modo. 5. Jesús dice que si nos amamos unos a otros, todas las personas sabrán que somos sus discípulos. En otras palabras, nuestro amor por los demás le mostrará al mundo quiénes somos. Y al hacerlo, se mostrará al mundo algo de quién es Jesús. En Juan 17, Jesús dice algo muy similar a lo que hemos considerado. Esta vez lo dice en una oración por aquellos que más adelante serían sus discípulos. Juan 17, 20 y 23, el texto bíblico nos dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús pide por los que van a creer en él a través de la palabra de los discípulos para que sean uno, así como él es uno
con el Padre. Entonces vemos aquí que la oración de Jesús es por la unidad de los discípulos y, por supuesto, de su iglesia. Segundo, Jesús pide que los discípulos sean uno para que el mundo crea que Dios le ha enviado y para que el mundo sepa que Dios les ha amado a ellos como Él amó a Jesús. Tercero, Jesús ha dado a sus discípulos la gloria que Dios le dio para que sean uno. Cuarto, la forma en que los creyentes viven juntos en la iglesia, su amor unos por otros y su unidad comunica un mensaje acerca de Jesús al mundo. Así, la vida de la iglesia está destinada a ser una imagen, un signo de quién es Jesús, de lo que vino a hacer y cómo cambia a la gente. Y todas estas cosas van a ser evidentes a la gente, van a ser ejemplificadas al mundo por la vida de los creyentes y de la iglesia. Entonces es muy importante que la iglesia esté viviendo de acuerdo con la palabra. Lamentablemente escuchamos a muchos que cuando vamos a predicar el evangelio presentan inmediatamente la excusa o la acusación de que los creyentes no viven así, de que la iglesia hace esto, que la iglesia es aquello otro. Y lamentablemente la iglesia y los cristianos han dado un testimonio contrario de lo que Jesús enseñó. Lamentablemente predican y enseñan una cosa y viven otra completamente distinta. Entonces, la forma de vida de los creyentes y de la iglesia, de un discípulo de Cristo, tiene que estar conforme, tiene que concordar, tiene que estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice y con lo que predica. De lo contrario, lo que vamos a estar predicando va a carecer de autoridad. O que hace com que nuestra palavra e nuestro testemunho tenha autoridade é exatamente quando obedecemos e vivimos conforme a lo que as Escrituras nos ensinam. Como hemos visto, a ideia básica de estes dois textos é que nosso amor por los demás cristianos e a unidade com outros cristianos sirve como testemunho ao mundo acerca de quem é Jesus e lo que Ele ha hecho. Es importante darse cuenta de que es en la iglesia local donde esta unidad y amor se viven de un modo más concreto. Cuando los cristianos se comprometen a seguir a Cristo juntos y a rendirse cuentas unos a otros para caminar de una forma digna del Evangelio, esto es la membresía de la iglesia. Entonces, este amor y unidad que Jesús ordena adquiere una forma muy específica y visible. Es fácil decir que amas a los demás y sentirse unido con otros hasta que tienes que amar a un grupo específico de cristianos aún no perfeccionados. Es fácil hablar del amor hasta que una persona específica a la que te has comprometido a amar en tu iglesia local te da algunas razones para no amarla. Pero, como hemos visto en estos pasajes, nuestro amor por los otros miembros de la iglesia hace que el evangelio sea elogiable ante el mundo. Con esto en mente, pensemos en términos más prácticos acerca de cómo podemos ayudar a nuestra iglesia local a mostrar el evangelio de una mejor manera a través de nuestro amor y unidad. Primero, si la iglesia está llena de personas que viven igual que los que no son cristianos, o si la iglesia está desgarrada por la división y las luchas, entonces la iglesia estará en realidad transmitiendo un mensaje falso acerca de Jesús al mundo. Segundo, el amor de Cristo es el amor que se compromete a amar a un pueblo en particular, que soporta con paciencia a estos pecadores y que les apunta con ternura hacia la santidad y la ley de Dios. Tercero, si la vida interna de unidad y amor de una iglesia debe hacer elogiable el evangelio a los ojos de los que no son cristianos,
Una iglesia debe, primero, letra A, esperar que sus miembros se relacionen activamente entre sí con relaciones genuinas y que se sirvan con sacrificio cuando tengan necesidad. B, orar acerca de las maneras en que la iglesia puede mostrar la gloria del evangelio, tales como el cultivo de la unidad en la diversidad, ya sea que la diversidad implique la edad, la etnia, la economía u otros factores. Entonces es muy importante que la iglesia refleje esta unidad mismo en medio de la diversidad, porque sabemos que las personas que son parte de la iglesia son muy distintas unas de las otras, son de etnias diferentes. Incluso aquí en Chile, por ejemplo, hay muchos extranjeros viviendo aquí, hay distintas edades, hay distintos niveles económicos y otros factores, distintas profesiones, pero todas estas cosas distintas que están presentes en la vida de la iglesia, que componen la iglesia por medio de sus miembros, deben, aún con esa diversidad, reflejar la unidad y el amor de Cristo. C, animar a la gente a hablar abiertamente sobre su vida en pequeños grupos y otros contextos. Dado que nuestro amor unos por otros es un cuadro del Evangelio, deberíamos abrirnos a amar, a animar a los demás, dándoles una ventana transparente para que vean nuestras luchas, circunstancias, dones y más. Entonces, este tiempo de compartir, podemos llamar esto también como parte del discipulado, cuando uno está aprendiendo de la Biblia y aprendiendo de la vida cristiana, de cómo ser discípulo de Cristo. Es importante que cada uno también esté compartiendo sus propias experiencias, sus luchas, sus dificultades, los problemas que ha tenido, muchas veces en las tentaciones de la vida, etcétera, etcétera, para que de esta forma estén orando juntos, animando unos a otros, ayudando unos a otros, y también para que la experiencia de uno pueda ayudar y fortalecer la fe de otros. Entonces, este compartilhar el testimonio personal como una forma de amarnos unos a otros y de generar la unidad que debe glorificar el evangelio es una práctica importante. Observe que el testimonio no es predicar el evangelio. El testimonio aquí, el rendir cuentas aquí, es exactamente el trabajo, el proceso de la santificación, de sermos cada vez más como Cristo, de sermos perfeccionados por la palabra de Dios para la gloria de Dios. 4, las familias cristianas deberían, como la ocasión lo permita, mostrar un mayor interés en llegar a conocerse y servirse unos a otros. Juntos tienen la oportunidad de presentar una imagen de la vida del reino de Jesús, caracterizada por el amor y la justicia en su vecindario. Por ejemplo, nunca deberían demandarse unos a otros por problemas del edificio o de la comunidad de vecinos. Esto Pablo exhorta en 1 Corintios 6. De la manera en que los que no son cristianos pueden llegar a hacerlo. Los cristianos deben demostrar generosidad en el cuidado de las necesidades del otro y pueden animarse entre ellos para llegar a los vecinos que no son creyentes. Entonces, no importa si son de la misma iglesia o si son de iglesias distintas, pero si son cristianos y viven en el mismo lugar, sea en el mismo edificio, condominio o barrio, estos creyentes deberían amarse y apoyarse, ayudarse unos a otros para reflejar el evangelio de Cristo. Y no deberían estar peleándose, no deberían estar demandándose unos a otros, ¿cierto? Entonces, la forma como los cristianos se tratan unos con los otros es una forma de
glorificar el Evangelio y hacer con que la gente desee conocer este Evangelio que genera este tipo de actitud y de vida en las personas. Una otra cosa muy importante es que en Corea del Sur, en uno de los libros que el pastor Cho escribió, él relata que una de las formas como ellos trataban de evangelizar a la gente era exactamente ayudando a las personas en sus necesidades. Entonces, se acercavam, tratavam de conhecer a la gente, quando descobriam alguma necessidade que a persona tinha, então se proponiam a ajudar esta persona junto com um grupo de outros cristianos. E desta forma, então, em um almoço, em uma cena, em um momento, estavam aí conversando, predicando o evangelho e ajudando. E uma coisa muito interessante é que eles deseavam chegar em um edifício para predicar o evangelho aí, porque havia muita gente vivendo nesse lugar, pero havia tanta segurança e era tão difícil de chegar que solamente os que viviam aí podiam, de hecho, adentrar nesse lugar. Então, o que os hermanos fizeram? Uma hermana tratou de arrendar departamento en este edificio y solamente para poder evangelizar a la gente. Y miren cómo fue su estrategia. Ella quedábase en el ascensor. Entonces, cuando alguien entraba en el ascensor, ella acompañaba a la persona hasta donde el piso que la persona iba a bajarse, ayudaba a cargar com as bolsas ou com o que fuera, e depois invitava a persona para um té em sua casa, e assim tratava de fazer amistade e ganhar a confiança da gente, ajudar e predicar o evangelho. E assim, neste edifício, muita gente se convertiu e havia inúmeros grupos de evangelismo nesse edifício. Entonces, cuando uno desea de verdad y entiende la importancia de predicar el evangelio, va a hacerlo como hemos visto aquí, con honestidad, con gozo, con la Biblia, con urgencia, ayudando a que la gente llegue a una autorreflexión y demostrando el amor y la unidad que Cristo dijo que deberíamos demostrar. Com esto finalizamos esta clase número 4. Bendiciones y nos vemos en la próxima clase.